Hoy conoceremos dos personajes de la mitología muy diferentes entre sí, pero que comparten un funesto destino. Se trata de Hipólito, el hijo del rey Teseo, y del sátiro Marsias. No calibrar el alcance de nuestras decisiones o precipitarnos al tomarlas puede traer consecuencias terribles. Teseo, el rey de Atenas, y su esposa Hipólita, reina de las Amazonas, tuvieron un hijo llamado Hipólito. Pero Teseo enviudó y tomó como segunda esposa a Fedra, hermana de Ariadna, a quien ya conocéis. Hipólito era amante de la caza y por lo tanto devoto de la diosa Artemis, la diana cazadora de los romanos, y parece ser que Afrodita, la diosa del amor, Venus, andaba un poco celosa de Artemis, con lo cual decidió poner a prueba al casto Hipólito. Inspiró en Fedra, en su madrastra, un amor incestuoso por Hipólito. Fedra sufría muchísimo y confesó su pena, su mal de amores, a su nodriza, rogándole discreción. Pero la nodriza consideró que Fedra debía atreverse y declararse a Hipólito. Ella misma le envió el mensaje. Hipólito, escandalizado, horrorizado por la propuesta de Fedra, repudió a su madrastra y ella, que no pudo soportar esta humillación, se suicidó. Pero Fedra quiso morir matando y dejó un escrito en una tablilla donde acusaba a Hipólito de haber querido violarla. Cuando Teseo, el rey, vio a su esposa muerta y vio también la tablilla en la que acusaba a Hipólito, maldijo a su hijo y suplicó a los dioses, y en concreto a Poseidón, que se suponía padre de Teseo, que trajese la destrucción a Hipólito. En las Metamorfosis de Ovidio, un Hipólito resucitado narra de esta manera los hechos. Si hablando ha llegado a tus oídos que un tal Hipólito murió víctima de la credulidad de su padre y la perfidia de su criminal madrastra, te asombrarás y me será difícil probártelo, pero yo soy aquel. Tiempo atrás, Fedra, frustrados sus intentos de que yo deshonrase el lecho de mi padre, fingió que lo que ella quiso lo quise yo, y echándome la culpa, por miedo a que la delatara o por despecho al verse rechazada, me acusó, y mi padre, pese a ser inocente, me expulsa de la ciudad y al marcharme me maldice con terribles imprecaciones. Desterrado me dirigía en carro a Trecén y recorría ya las playas del mar de Corinto, cuando el Ponto se encrespó. Me pareció ver cómo una gigantesca masa de agua se hinchaba y crecía como una montaña, emitiendo mugidos, y cómo se hendía por su cresta. De allí, rotas las olas, sale un astado toro que, irguiéndose hasta el pecho contra las ligeras brisas, arroja un pedazo de mar por sus narices. Mis compañeros se sobrecogen. Yo, absorto en mi destierro, permanezco impertérrito. Entonces mis caballos giran fogosos sus cuellos hacia el mar, enderezan las orejas, se les eriza el pelo y por miedo del monstruo se desbocan y despeñan el carro por unos elevados riscos.
En vano pugno por gobernar con mis manos los bocados manchados de blanca espuma. Echado hacia atrás tiro de las flexibles riendas, y la fogosidad de los caballos no habría superado mis fuerzas si no se hubiese roto una rueda en pedazos al tropezar con un tronco por donde gira continuamente alrededor del eje. Salgo despedido del carro y sujetos mis brazos por las correas, hubieras visto cómo mis entrañas eran arrastradas vivas, cómo mis músculos quedaban prendidos en el tronco, cómo mis miembros eran unos remolcados, otros quedaban atrás enganchados, cómo mis huesos al romperse emitían un sordo chasquido, y cómo exhalé mi alma cansada y en mi cuerpo no quedaba nada reconocible. Por supuesto, el rey Teseo acabó conociendo toda la verdad. La nodriza confesó todo lo que había sucedido, pero ya era demasiado tarde. Teseo no solamente había perdido a su esposa, sino también a su hijo. La diosa Atenea se hallaba un día tocando la flauta, invento suyo, pero vio su imagen reflejada en un río mientras lo hacía y se encontró poco favorecida con aquellos carrillos tan hinchados. Así que, muy airada, arrojó la flauta lejos y se marchó. Acertó a pasar por allí el sátiro Marsias, que recogió la flauta y empezó a soplar. El sonido que produjo le pareció algo absolutamente maravilloso y se lo creyó tanto que decidió retar ni más ni menos que al propio dios Apolo, el dios de la música. Apolo aceptó el reto. Se trataba de ofrecer un concierto a un jurado compuesto por las mismísimas musas y, según algunas fuentes, por el rey Midas, a quien también conocéis. Apolo tocó su instrumento, la lira, y lo hizo absolutamente perfecto. Pero Marsias, que también había ensayado mucho, lo hizo también muy bien. Las musas no sabían por quién decidirse y Apolo entonces decidió avanzar un poquito más en el reto y propuso a Marsias tocar cada uno su instrumento, pero del revés. Apolo no tuvo ningún problema en dar la vuelta a su lira y pulsar las cuerdas, pero Marsias no pudo hacer lo mismo con su flauta, con lo cual quedó derrotado. Las bases de este singular concurso musical establecían que el vencedor impondría al vencido un castigo, el que decidiese, y Apolo castigó ejemplarmente a Marsias. Lo colgó de un árbol y le arrancó la piel a tiras, lo desolló vivo. Este es el final del pobre Marsias, que no midió el alcance de su reto. Aquí tenéis otras dos historias que tienen un final poco feliz. Las historias de Hipólito y de Marsias. Es que no siempre la vida tiene final feliz. No siempre las actividades de emprendimiento tienen un final feliz. Y a veces el final es muy injusto, o aparentemente es muy injusto. Y pensamos que todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho y nuestro comportamiento adecuado y nuestra planificación correcta y nuestra actuación tal y como se debe actuar merecerían otro final. Sin embargo, esto no siempre ocurre así, y no siempre ocurre así porque hay imponderables, hay circunstancias ajenas a nosotros que nos pueden provocar el fracaso. El emprendedor debe ser muy consciente también de que el fracaso forma parte de su actividad. Ya lo hemos visto con la historia de Ícaro en el módulo anterior, o lo hemos visto con las historias que hemos contado en otros módulos a propósito de Sísifo, por ejemplo, ¿no? O de Narciso. Las historias de Hipólito y la historia de Marsias
nos proponen nuevos ejemplos de, digamos, emprendimientos fallidos. La historia de Hipólito muestra cómo a veces no basta la inteligencia, entendida la inteligencia como saber, como conocimiento, como acumulación de datos, para conseguir el éxito. Hay esos otros tipos de inteligencia que frecuentemente no tenemos en consideración y que son importantísimos. Por ejemplo, la inteligencia social, esa inteligencia que nos permite relacionarnos con los demás. Y en el caso de Hipólito, ese joven que está dedicado a la caza, al deporte, a la actividad física y que se interesa más por la diosa Artemis, por Diana, que por la diosa Afrodita, la diosa del amor, se encuentra un buen día que, debido a su juventud y a su belleza, causa el amor en la esposa de su padre. Esto es una circunstancia que también se da en ocasiones en la vida, porque la esposa de su padre, la segunda esposa de su padre, es joven y está más próxima a la edad de Hipólito que a la edad de Teseo. Y por tanto, entre los dos hay una química a la que Hipólito no es sensible, pero que a Fedra le abrasa. Y Fedra tiene un comportamiento hacia Hipólito despechado, violento, agresivo. Lo denuncia ante su esposo, dice que Hipólito ha querido violarla. Esto es algo que Hipólito no se merece. Quizás Hipólito no ha sabido tampoco jugar con sus armas, no es el culpable, evidentemente, de lo que a él le ocurre, pero es que en la vida debemos ser conscientes de que debemos cuidar de lo que nosotros hacemos, pero también debemos estar profundamente atentos a todo lo que nos rodea. Y debemos ser conscientes de que hay peligros que nos vienen de fuera. En este caso es Fedra el agente que ataca a Hipólito y que causa la ruina de Hipólito. Si Hipólito hubiera sabido manejar mejor su inteligencia social, su capacidad de relación con los demás, su actuación en general, pues quizás podría haberse evitado ese peligro. De todos modos, el emprendedor debe saber que es prácticamente imposible controlar todas las situaciones, que es prácticamente imposible resolver todos los problemas y que a veces nos podemos encontrar con situaciones que desbordan con mucho nuestras capacidades y que nos pueden conducir al fracaso. Hay que estar atento, hay que ser consciente del mundo que nos rodea y hay que saber ubicarse en él de la manera más inteligente posible, no solamente con datos, con conocimiento, sino también con empatía y con capacidad de comprensión de las personas que están a nuestro alrededor. La historia de Marsias es, sin embargo, algo distinta. En este caso, Marsias se construye él su propio castigo. Hipólito no es responsable de que Fedra se enamore de él, o no es consciente al menos de que puede inspirar el amor de la esposa de su padre. Su ingenuidad juvenil le hace creer que no hay peligro en las relaciones familiares. El caso de Marsias, sin embargo, ya veis, es distinto. Él tiene la osadía de desafiar nada más y nada menos que al dios Apolo a un concurso musical, a una competición musical. Apolo es el dios de la lira, el dios de la música que se construye tañendo cuerdas, la música que produce la lira. Sin embargo, Marsias ha encontrado una flauta y él piensa que el sonido de la flauta es más hermoso que el sonido de la lira y desafía al dios. Marsias es inferior al dios y quiere ocupar su puesto, quiere demostrar que él es capaz de hacer algo mejor que los dioses. El desafío, en primera instancia, parece favorable a Marsias. Según algunos mitógrafos, Apolo decide que haya una segunda prueba y él toca la lira invertida, le da la vuelta y puede tocar la lira, puede tañerla. La lira sigue produciendo música. Sin embargo, Marsias le da la vuelta a la flauta y ya no produce música. Y esto hace que pierda el concurso.
El castigo al que le somete Apolo por haber desafiado el poderío divino, pues es terrible, ya lo habéis oído, es colgado de un árbol y es desollado. Es un ejemplo de cómo los dioses castigan la soberbia de los mortales. Esto en un ámbito de emprendimiento lo que nos está enseñando es que también el emprendedor debe ser muy consciente de cuáles son sus limitaciones y debe ir poco a poco, no debe pretender quemar etapas y conseguir el éxito que han conseguido los que son más que él o los que le han precedido y han conseguido ya otros éxitos. No puede pretender sustituirlos de inmediato o ser capaz de convertir su actividad en un periodo puramente inicial en una actividad ya triunfante. Eso puede terminar en un estrepitoso fracaso. Hay que trabajar con prudencia, hay que trabajar con mesura, hay que trabajar con seriedad, poco a poco, sin prisas. El pelotazo normalmente no existe, y si existe tiene muchísimos riesgos y muy probablemente nos va a provocar más sinsabores y más fracasos que el trabajo paciente, continuado, sosegado, dentro de nuestros propios límites, creciendo poco a poco. Creo que estas dos historias nos muestran de una manera clara cómo el emprendedor debe estar siempre sobre aviso a propósito de los peligros que le rodean, pero también a propósito de sus propias obsesiones. Los marineros de Omán afirmaban que Socotra surgía en la Galerna cuando ya era demasiado tarde para maniobrar y los veleros se estrellaban contra los acantilados, mientras la isla se ocultaba tras la espesa niebla para acechar al próximo navío. Seguramente este fenómeno dio pie a una leyenda muy extendida entre los marineros del Índico. La isla que emergía abruptamente desde las profundidades del océano y que atraía a los veleros construidos con clavos de hierro con la fuerza de un imán gigantesco. Tan poderosa era su atracción que los arrancaba uno a uno y los navíos saltaban en pedazos. Hemos visto un párrafo, un texto que figura en una exposición maravillosa de fotografía en la iglesia de San José de Caracholos de la Universidad de Alcalá, de un fotógrafo y escritor, Jordi Esteva. Nos da paso a los errores que nos traen estos mitos, Hipólito y Marsias, a este reto 7, ya penúltimo de nuestro curso de mitología. Si hay un error que hemos visto en otro reto anterior, que era el error del narcisismo, el que veíamos personificado en Narciso, esa es la base probablemente de otro error aún mayor, el de calcular mal, el de la prepotencia, el de la obstinación y el de no hacer caso. También veíamos cómo Ícaro caía al desoír las palabras de su padre. El mito de aquí en España más representativo que podríamos encontrar sobre Marsias sería, o al menos a mí me lo parece, el de Mario Conde. Mario Conde, que se enfrentó, desafió, en un mal desafío, a los poderes políticos y económicos a finales de los 80. Poco podía pensar en ese verano del 88 Mario Conde cómo acabaría ese desafío. No es nuestra intención desmitificar a este personaje de la historia contemporánea de España. De hecho, hay dos libros de un periodista y profesor de historia contemporánea, Jesús Cacho, que recomendamos, en donde habla larga y extensamente esta figura: Asalto al poder y duelo de titanes. Pero tenemos muchos alumnos de otros países que seguramente encontrarán en su historia también personajes parecidos. Cuando hablamos del desafío, no hablamos del desafío de personajes en busca de ese narcisismo, de ese perpetuarse, de ese buscar esas riquezas.
Hay desafíos empresariales que son los que tienen que ser en un proyecto de emprendimiento. Desafíos como los que se pueden plantear en empresas como Google, desafiando con el sistema Chrome, por ejemplo, a Microsoft con su navegador Internet Explorer, o a Samsung desafiando a todo un gigante como es el iPhone. Ese tipo de desafíos son los que realmente o en los que verdaderamente tiene que trabajar el emprendedor cada día. Buscar a su alrededor y ver cómo la empresa que tiene enfrente puede representar una referencia y desafiarla con todas las herramientas que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso, con un trabajo en equipo, con un plan de negocio, con una inteligencia que está representada por nuestra diosa Atenea y que veíamos que Steve Jobs supo hacer. Eso es lo que buscamos en este reto y a través de él desafiar todos los proyectos que se nos presenten en un futuro. El caso de Hipólito es el caso de muchas de las multinacionales que nos rodean actualmente. Vivimos en un mundo globalizado donde empresas que triunfan en su país de origen tienden a implantarse en otros países. Esa táctica, esa estrategia de diversificación, de internacionalización, puede acabar en éxito, pero también puede acabar en fracaso. Es el síndrome de Hipólito. Podemos poner un ejemplo que en España nos resulta además muy conocido, que es el de la multinacional Repsol YPF, por ejemplo en Argentina. Cuando Repsol YPF se instala en Argentina, desconoce, quizá por su prepotencia o por esa seguridad de éxito, que actuaciones, circunstancias, situaciones, familias, intereses nacionales podrían dar al traste, como así ocurrió el año pasado, con esa internacionalización en un país que no era el suyo. Esa quizás es la lección que podemos aprender de este reto en nuestras empresas. No calibrar a veces, que aunque lo tengamos todo, nuestro plan de negocio, nuestro equipo, nuestro proyecto, a veces hay cosas que tenemos que tener en cuenta porque se nos escapan, y es sobre todo pensar que nuestro enemigo lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Esa estrategia de saber anticiparse es otra de las lecciones que deberíamos sacar de este reto.